Listo. Bueno, vamos a mirar la primera pregunta del torneo. Entonces dice, para fijar un aviso publicitario, se coloca, se colocó, bueno, ahí está un poco mal redactada, pero usted lo entiende. Se coloca sobre un muro una escalera de 12 metros del suelo, a 12 metros del suelo. Ver la figura uno. Las figuras, además, muestran la situación y algunas de las medidas involucradas. Bien, bueno, ahí está el dibujo que nos dan. Ahora dice, ¿cuál es el coseno del ángulo A que forma el suelo y la escalera? Que forman el suelo y la escalera. Bueno, ahí ya te están diciendo que halles el coseno. ¿Ok? Entonces, vamos a sacarle coseno. Entonces ustedes debieron decir coseno de A, ¿sí? Y debieron recordar lo del SOHCAHTOA, ¿verdad? Aquí era súper importante eso, para que, para que estén seguros. SOHCAHTOA. Y ya con eso saben cuál es el seno, coseno y la tangente. Entonces, fíjense que el coseno es la C. Entonces, el coseno es adyacente entre hipotenusa. O sea, el que está al lado, ¿cuál es el que está al lado? Bueno, el que está al lado viene siendo S de 5, ¿sí? El lado que mide 5. 5. Ese viene siendo el adyacente. Entonces, sería 5. Fíjense. Voy a colocarle también con amarillo para que sepan de dónde salió ese 5. Porque ese es el adyacente entre la hipotenusa. La hipotenusa, ¿cuál es? Es el que está diagonal. Sí, yo les había dicho que es el que está diagonal. La hipotenusa entonces es 13. Bien. Entonces sería 5/13. Tal cual. Fíjense, ahí se los marco para que vean de dónde salen. Y ya, eso era todo lo que debían hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, los que son nuevos de pronto están un poco perdidos, pero sí, para eso estaba la repetición y las grabaciones. Si de pronto alguno de ustedes es nuevo y no las tiene, me avisa y luego de la clase les paso esas grabaciones. Entonces ya, eso era el coseno. Respuesta correcta era la C. Fíjense que aquí no tenían que demorarse absolutamente nada. Si me prestaron atención, si repasaron y si de pronto asistieron a repaso, esto pues queda súper fácil. Profe, pensé que era 13/5. No, recuerda, siempre el SOHCAHTOA. El SOHCAHTOA no es HA, es AH. El orden es muy importante. No es lo mismo 5/13 que 13/5. Entonces, y ahí no se les vaya a olvidar eso. Bueno, ahí ese error ya no lo vuelves a cometer en la prueba real. Bien. Santiago, ¿eres nuevo o llevas tiempo? Santiago Castillo, ¿entraste hoy o ya llevas tiempo? Bueno, voy a repetir de nuevo. Una sola vez y ya, si no entiendes con eso, ya el acuerdo fue ver la grabación o buscar más sobre el tema. ¿Sí? Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es el coseno del ángulo A? Fíjate la pregunta. ¿Sí? Siempre debes tener en cuenta lo que te pide la pregunta, porque si no, no vas a saber qué hacer. La pregunta dice, ¿cuál es el coseno del ángulo A? ¿Dónde está el ángulo A? El ángulo A está aquí. ¿Sí? Ese es el ángulo A.
Entonces vamos a sacarle coseno al ángulo A, porque eso es lo que dice la pregunta. Si no, la pregunta dice algo, nosotros no podemos hacer algo diferente cuando nos dan una pregunta así muy concreta. Entonces, lo que yo les decía es que recuerden el SOHCAHTOA, esto que está acá. SOHCAHTOA. ¿Eso qué significa? La S significa seno, la C significa coseno y la T tangente, son las iniciales. Bien, entonces, ya con eso tú sabes que el coseno, que es la C, es adyacente entre hipotenusa. ¿Sí? La A significa adyacente, o sea, el que está al lado. Aquí el lado que está juntico a ese ángulo es el 5, el de 5. Bueno, y de pronto no lo estás viendo muy bien. Aquí. Entonces, coseno de A es adyacente. ¿Cuál es el adyacente? El que está al lado. Fíjate, ahí está. El 5 es el que está al ladito. Entonces, uno escribe el 5 arriba porque es adyacente. El adyacente significa que está al lado. Sí, acuérdate de eso. Entre la hipotenusa. La hipotenusa es el que está diagonal. Sí, el que está inclinado. El que está inclinado. Esa es la hipotenusa. Fíjense que los otros dos lados están como que rectos y este es el único que está diagonal. El único que está como atravesado. Bueno, esa es la hipotenusa. Entonces, 5 entre 13. Listo. Bueno, si con eso no fue suficiente, sí, ya habíamos quedado que revisa la grabación de repaso, ¿ok? Si no quedó eso. Ah, bueno, ya ahora sí. Bien, pero igual revisa la grabación de repaso y para que quede un poco mejor. Listo. ¿Alguna duda sobre eso? ¿Alguna duda? ¿Algún problema que hayan tenido con eso? Listo. Entonces, fíjense, muy fácil, ¿verdad? Bueno, bastante fácil si lo repasaron. Bien, listo, todo bien. Si se saben el SOHCAHTOA, ya este tipo de preguntas salen súper regaladas, ¿sí? Entonces, por eso es que era súper importante saberse esto. Porque a veces el ICFES no se los da. Listo. La siguiente. Esta preguntita tiene que ver con el conteo, ¿se acuerdan? Con lo que yo le había dicho de posibilidades, probabilidades, lo que vimos en la primera clase. Bien. Bueno, fíjense lo que dice. La figura ilustra cómo una comercializadora colombiana de huevos codifica sus productos. O sea, cada huevo tiene su código. Dice la pregunta, ¿cuántos códigos diferentes puede usar la comercializadora para huevos de gallina criadas de forma ecológica? Allá me están dando una condición. O sea, que las gallinas sean criadas de forma ecológica. ¿Sí? Ya eso es una condición. Bien. Entonces, ¿se acuerdan cómo era? Si hay, ¿cuántos espacios hay? Hay uno, dos, tres y cuatro. Esos son los cuatro espacios. Entonces vamos a dibujar cuatro espacios, cuatro casillitas, cuatro rayitas, donde voy a colocar las posibilidades que tiene cada una. Una, dos, tres y cuatro. Sí, porque son el código se hace con con esos cuatro espacios. Bien. Entonces, bueno, ahí están esos cuatro espacios que tiene cada código. Bueno, ya toca contar las posibilidades que van en cada casilla. ¿Sí? Solamente contar. Eso era lo más difícil. Fíjense, en la primera dice, el título nos dice, forma de criar las gallinas. Eso es lo que va en el primer espacio. ¿Cuántas formas hay de criar una gallina? Aquí dice que hay de forma ecológica, la campera, el suelo y juntas.
Entonces hay 4 posibilidades de criar una gallina. Hay 4 posibilidades, 4 posibles formas de criar una gallina. Pero, pero miren lo que me dice la pregunta. La pregunta me dice que la condición es que sea creada de forma ecológica. ¿Sí? De forma ecológica. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo? Tengo una sola posibilidad. No tengo las 4 porque ya la pregunta me dice que de las 4 solamente puedo tomar una. O sea, de las 4 posibilidades solamente tenga en cuenta la ecológica. ¿Sí? La forma de criar gallinas, la forma ecológica. Eso quiere decir que ya no voy a contar 4, sino una sola, porque esa es la condición que me da la pregunta. ¿Sí? Que el código sea con ecológica, de forma ecológica. Entonces, yo tengo que respetar eso. Ya no voy a tener, no voy a contar 4 posibilidades, sino una. Entonces, aquí va el número 1 en el primer espacio, porque solamente tengo una sola posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad? La única posibilidad que tengo es que sea criada de forma ecológica. Eso es lo que me dice la pregunta. La pregunta ya me da esa condición. Entonces, en el primer espacio, que es la forma de criar las gallinas, va el número 1. ¿Por qué? Porque es una sola posibilidad. ¿Sí? Entonces, no se vayan a confundir, no vayan a pensar que se coloca 0 porque en ecológica está el número 0. No, aquí estamos contando es las posibilidades. Bien, vamos para el segundo espacio entonces. En el segundo espacio, fíjense que es iniciales del país, ahí en verde. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Ahí se los dan, ahí se los dan de papayita. 3 posibles opciones. ¿Sí? Ahí se los dan, ya les dan el número de posibilidades ahí textualmente. ¿Sí? Entonces, como la pregunta no me dice que tiene que ser en un país específico, como no tiene que ser en un país específico, entonces voy a tener las 3 posibilidades, las 3 posibles opciones, porque la pregunta no me dice que es con un país o con dos, sino con cualquiera. ¿Sí? La pregunta solamente me da la condición es en la forma de crear. El resto puede ser cualquiera. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo en el segundo espacio? Voy a tener los 3 posibles países. ¿Sí? Porque tengo 3 opciones en ese segundo espacio. Entonces, aquí va el número 3. ¿Sí? Porque estamos contando son, recuérdenlo, posibilidades. Posibilidades. Eso es lo que estamos contando aquí. Número de posibilidades en cada casilla. Bien, vamos para el tercer espacio. Dice código de la granja, ahí en azulito. En azulito, código de la granja. ¿Cuántos posibles códigos hay? Ustedes solamente tienen que contar. ¿Sí? Hay el de la granja L, el de la granja C, el de la T y la P. O sea que hay 4 posibilidades, 4 posibles, porque puede ir cualquiera de esos 4. Cualquiera de los 4 puede ir en esa casilla 3. Entonces tengo 4 posibilidades. Ya, 4. Y ya en la última. En la última, fíjense que dice categoría según el peso. Bueno, ¿cuántas categorías hay? Hay uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, hay 6 posibles categorías. Solamente estoy contándolo, las posibilidades que hay ahí, sí, que hay en esa casilla. En esta casilla, la última, hay 6 categorías. Entonces, las 6 son posibles. Sí, cualquiera de las 6 puede estar en esa casilla. Entonces, tengo 6 posibilidades. Bien.
Ya el último paso es el más fácil y el que nos gusta a todos. Ya el último paso es multiplicar. ¿Sí? Entonces, 3 por 4 24 por 6 72. Bien, ya solamente multiplicar. Bueno, ahí listo, ya la mayoría ya lo sabe. Entonces ya, ahí está la A. Bien. ¿Dudas sobre esto? Sí, aquí esto nos sirve para repasar aquel tema. Fíjense que es lo mismo que yo les había enseñado, pero ya en una situación diferente, ¿sí? Ya con otras condiciones, ya con otro contexto, pero es lo mismo. Entonces, si ustedes me prestaron atención, pues le va a quedar bastante fácil, ¿ok? Bueno, y no me quiere coger el color. Bien, bueno, ya les voy a leer lo que me están diciendo. Ya, respuesta correcta la 72. ¿Por qué se tiene que multiplicar? Porque son posibilidades. Sí, esto viene de permutaciones y esas cosas. Y ahí siempre hay multiplicaciones, entonces. Sí, eso es lo que siempre pasa. ¿En qué clase explicaste todo eso? Yo lo expliqué en la primera clase. ¿Por qué se tiene que multiplicar? Porque es así. Bien. Yo podría decirle, esto viene de combinaciones, permutaciones, de un montón de fórmulas, pero recuerden, por depender de esas fórmulas, no es lo más recomendable porque no son uno o dos, son como 16. Entonces, si uno se aprende una, tiene que aprenderse todas para saber cuál es la que va. Entonces, es mejor hacer este análisis de posibilidades. Bueno, para mí, esa es mi recomendación. Entonces, sí, siempre se multiplica. ¿Sí? Entonces, siempre se multiplica. Siempre se multiplica. Siempre, sí. No, eso no tiene pérdida. Y cuando sean muchos datos, no pasa nada. Cuando sean muchos datos, bueno, ya eso es otra situación. Ya toca, pues, mirar qué, qué ver, qué pasa ahí. Fue la primera clase. Sí, si no tienes en la primera clase, en la primera de trigonometría, también di un poco de esto. Bien. Esto, si es combinación o permutación, no se ponga a pensar en eso porque se van a complicar más. Cuando sea combinación o permutación, el IFE les va a dar la ecuación, sí, la fórmula. ¿Sí? Entonces, por eso es que es mejor no meternos con eso por ahora. Obviamente, eso lo vamos a ver. Yo les voy a enseñar cómo se usa eso, pero fíjense que en este momento no fue necesario ponernos a recordar fórmulas. Bien, ¿alguna duda, Karen? Es que veo que tienes ahí el micrófono. Bien. Listo. Bien, bueno, hay un minutico para que me digan si tienen dudas, qué más dudas tienen. Ahí los estoy leyendo. Cuando sean muchos datos, bueno, ya eso es una situación diferente, ya tocaría ver, sí, porque si yo me pongo a explicarte eso, pero sin una pregunta, va a quedar en las mismas. Sí. Pero bueno, sí, yo voy a buscar preguntas a ver donde haya muchos datos, a ver si cambio o no, y yo se las traigo. Ojalá todo fuera así de sencillo, pues la verdad es así. Bueno, es sencillo porque ya se los expliqué y si me prestaron atención, pues es sencillo. Los que son nuevos o los que de pronto no me alcanzaron a entender bien, sí les puede ser complicado.
¿Dónde debo aplicar esa técnica? Siempre que tengas esto de códigos, que haya espacios, que haya posibilidades, ¿sí? Que te digan cuántos posibles o cuál es la cantidad de, fíjense, ahí dice, ¿cuántos códigos diferentes se puede comercializar? ¿Cuántos códigos diferentes? Cuando tú veas eso, tienes que aplicar eso, sí, tienes que aplicar esto de las casillas. Entonces, yo se lo había explicado aquella vez con una de una lotería, ¿se acuerdan? Que habían casillas, entonces, en cada casilla hay dígitos, entonces cada dígito es una posibilidad. Bien, entonces, claro, ya eso depende de la práctica de ustedes. A medida que van practicando, se van a ir dando cuenta de cuándo se debe usar o no. Clase de funciones, claro, todos esos temas los vamos a dar. Obviamente, en una clase no podemos, en una semana no podemos dar todos los temas, ¿sí? Yo voy a explicar todos los temas, no se preocupen. Pero bueno, sí, para eso tenemos todo el mes. Listo. Sí, los que digan si voy a, los que dicen si voy a explicar funciones, claro que sí, eso es un tema importante. Y de eso también les voy a hacer simulacro. Listo, sigamos. Entonces, fíjense, súper sencillo, solamente contar, contar y multiplicar. ¿Sí? Si yo me hubiese, por ejemplo, a recordar la fórmula, ¿será que es n factorial entre n menos r? ¿O será que es n factorial? ¿O es n factorial entre r factorial? Sí, ahí sí se me complica demasiado. Sí, los que dicen si es combinación o permutación, eso es, yo no lo recomiendo, sí, es muy innecesario. Se van a complicar más de lo necesario. Sí, yo tampoco uso ese factorial. Yo prefiero usar esto que es más analítico, le permite a uno pensar, le permite a uno analizar y sacar las cosas más rápido y de la forma segura, de una forma segura. ¿Sí? Como les dije, no es una o dos fórmulas de combinaciones y permutaciones, son 16. Entonces, si tú te equivocas, si usas la que no es, de pronto por descuido, ya moriste. Bueno, sigamos. Esta preguntita es, sí, de trigonometría. ¿Sí? Trigonometría, entonces. Fíjense que ahí les dicen cuánto vale el seno de 30, el IFE les da todo, pero hay algunas cosas que deben tener en cuenta. Bien, entonces, como consejo, siempre que ustedes vean algo con trigonometría, siempre acuérdense del SOHCAHTOA. Siempre que vean algo, siempre que digan, no, esto es trigonometría, voy a acordarme del SOHCAHTOA. Entonces sería So, o sea, seno es opuesto entre hipotenusa, coseno es adyacente entre hipotenusa y tangente es adyacente entre, bueno, opuesto entre adyacente. SOHCAHTOA, eso es lo que significa. Entonces, siempre que vean algo que ustedes vean que es trigonometría, acuérdense de eso. Aquí se lo voy a anotar. So, Ka, Toa. Ya. Ya con eso tienen una parte hecha de la pregunta. Ya con eso tienen una parte completada. Bien. Bueno, entonces miren lo que dice. La figura representa la vista frontal de una casa. Voy a secarlo para que lo vean mejor. ADS es un rectángulo. Y para los que no sepan, esas mayúsculas son los vértices. Vean, A, D, E, C. Entonces, esos son los vértices del rectángulo. Así es como se les llama, o así es como se les da nombre a las figuras geométricas, nombrando sus vértices. A, D, E, C, los vértices. Bien. El ángulo beta mide 120 grados y el ángulo alfa mide 30 grados y es congruente significa que mide lo mismo,
Y no se me vayan a confundir con eso. Congruente significa que mide lo mismo. O sea, que tienen la misma medida. Con el ángulo, sí, Y. Sí, no me acuerdo cómo se llama la letra griega. No me acuerdo el nombre. Bien. Entonces sí, son congruentes. O sea que el alfa y el Y miden lo mismo. 30 y 30. Eso es lo que significa. Ahora dice, ¿cuánto mide el ancho de la casa? O sea, ¿cuánto mide el ancho? Ahí les dice, ¿cuál es el ancho? Aquí está. Eso es lo primero, que ustedes sepan qué es lo que deben hallar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me están pidiendo. El ancho, ¿cuánto mide de extremo a extremo la casa? Bien. Bueno, esto tiene muchas formas de hacerlo. La más fácil para mí es aplicar la trigonometría. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense que aquí yo no tengo ningún triángulo rectángulo, ¿se acuerdan? Para yo poder aplicar seno, coseno y tangente, debo tener un triángulo rectángulo. Por regla, si no lo tengo, no puedo hacer seno, coseno y tangente. ¿Sí? No se puede si no tengo un triángulo rectángulo. Bueno, entonces, como no lo tengo, entonces, yo lo puedo buscar. Yo lo puedo buscar. Fíjense, si yo busco ese triángulo, pues yo lo parto aquí. Yo puedo dividir este triángulo a la mitad y me queda un triángulo rectángulo. Bueno, ahí no me queda bien. A ver, así. Voy a partirlo aquí por la mitad. Así como alguien me había dicho alguna vez. ¿Qué pasa si se parte a la mitad? Fíjense, aquí es útil partirlo a la mitad para que me quede el triángulo que yo quiero. Para que me quede el triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo ese triángulo rectángulo, ahí sí puedo usar seno y coseno y tangente. Ahí sí puedo, porque es un triángulo rectángulo. Bueno, voy a dibujarlo de nuevo. Sí, aquí. Voy a dibujarlo de nuevo. Bien. Entonces, ahí ya tengo mi triángulo rectángulo. Entonces, lo voy a dibujar, bueno, lo voy a dibujar acá, pero más grandecito. Ese triángulo es este mismo. Aquí tengo el triángulo de 90, el ángulo de 90, ¿sí? Porque fíjense que es una esquina perfecta. Este mide 4, este ángulo mide 30, y ya, los otros dos no sé cuánto mide, ¿sí? Los otros dos lados. Pero, como yo quiero hallar el ancho, entonces yo voy a centrarme en este lado, en el lado de abajo. ¿Por qué? Porque fíjense que esa es la mitad del ancho, ¿sí? Esa es la mitad del ancho, ¿bien? Porque partí el triángulo a la mitad, entonces la base de ese triángulo coincide, fíjense que coincide con la mitad del ancho, coinciden, solamente que uno está arriba y el ancho está pues abajo, ¿bien? Entonces yo voy a hallar esa distancia eh, aplicando trigonometría. Fíjense, yo no conozco cuánto vale la altura, yo no sé cuánto vale esa X, que viene siendo la altura, yo no sé cuánto vale, pero a mí ni me interesa eso a mí no me interesa, ¿sí? Mucha gente me dice, ah, pero ¿por qué no hallo ese lado? Pero ¿para qué? Si eso no te sirve para nada. A ti lo que te sirve es la base, porque esa coincide con el ancho. Entonces, ¿cuánto mide esa distancia? Bueno, aquí como tenemos el ángulo de 30, tenemos la hipotenusa y queremos el adyacente, o sea, el que está al ladito, el que está al lado.
del ángulo de 30. Entonces vamos a usar coseno. ¿Sí? Vamos a usar coseno porque si yo digo coseno de 30, eso es igual al cateto adyacente, o sea, a la D que estoy buscando, entre 4. Bien. Entonces, fíjense, ya para hallar la D esa, la distancia que quiero, solamente despejo. O sea, paso el 4, está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar. Entonces quedaría 4 por coseno de 30 es igual a D. Bien. Entonces, ya, solamente reemplazar cuánto vale coseno de 30, ahí te lo dan. El DIFES te lo da. Fíjense, coseno de 30, aquí está, ¿cuánto vale? Raíz de 3 entre 2. Entonces yo voy a copiar eso. En vez de escribir coseno, voy a escribir su equivalencia a lo que es igual. Sería 4 por raíz de 3 entre 2. Eso es igual a D. Bien. Ya. Eso era lo más difícil. Ya el resto es como un poquito de álgebra, un poquito de habilidad matemática. Aquí lo que podemos hacer es simplificar. Bien. Fíjense. Cuando yo tengo esto, es lo mismo que tener esto otro. Vean, se lo voy a escribir, pero de otra manera para que lo vean más claro. Eso es lo mismo que tener 4 entre 2 por raíz de 3. Es lo mismo. ¿Sí? Fíjense, pero que le coloqué el 2, se lo coloqué al 4 porque raíz entre 3 entre 2, ¿cuánto da? ¿Cuánto da raíz de 3 entre 2? Eso es algo que no se puede hacer a simple vista. Que raíz de 3, eso es un número irracional. O sea, que tiene infinitas cifras decimales. Yo no puedo sacar eso mentalmente. Bien. Pero 4 entre 2, eso sí se puede. Eso sí sale al ojo, ¿verdad? 4 entre 2, eso es 2. Una división sencilla. Entonces, eso es igual a 2 por raíz de 3. ¿Ok? Se simplifica, claro. Se va a sumar, bueno, sí, eso, eso entonces, eso es lo que mide la base del triángulo. Eso es lo que mide esto, lo de abajo. Fíjense. Raíz de 3, bueno, 2 por raíz de 3. 2 por raíz de 3. Eso fue lo que yo hallé, porque recuerden, yo lo partí a la mitad y partiéndolo a la mitad, la base me da 2 raíz de 3. Y esa es la mitad del ancho, pero a mí no me están pidiendo la mitad. A mí me están pidiendo es el ancho completo. Entonces, para hallar el ancho completo, pues solamente toca multiplicar por 2. ¿Sí? Multiplicar por 2 para que me dé el ancho completo, porque recuerden que 2 raíz de 3, esa distancia que hallamos es la mitad. Entonces, para hallar el completo, toca multiplicar por 2. ¿Sí? Entonces, la mitad, si yo tengo la mitad y quiero hallar el lado completo, tengo que multiplicar por 2. Entonces, ¿el ancho completo cuánto vale? Bueno, aquí lo voy a... El ancho completo tocaría, pues sería 2 por raíz de 3 por 2. ¿Sí? ¿Eso cuánto da? Bueno, de nuevo, esto que yo les coloqué aquí es lo mismo que tener esto. 2 por raíz de 3 por 2. O sea, es lo mismo, solamente que en matemáticas, cuando no hay un signo, cuando están así pegaditos, ya uno sabe que es multiplicación. Entonces ustedes saben que el orden de los factores no altera el producto. Yo puedo multiplicar 2 por raíz de 3 o puedo multiplicar 2 por 2. Es lo mismo, solamente que
¿Cuánto da 2 por raíz de 3? ¿Cuánto da eso? Eso no se puede sacar al ojo. No se puede porque raíz de 3 es un número con infinitas cifras decimales. Es mejor dejarlo así. Es mejor dejarlo así quietecito, dejarlo sano como raíz de 3. Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar, sí, solamente los números que sean fáciles de multiplicar. 2 por 2, eso toda la vida es 4. Entonces sería 4 y dejo el raíz de 3 quietecito. Y ya, ese viene siendo el, el ancho completo, porque yo había hallado era la mitad. Entonces para hallar el ancho completo, se multiplica por 2. Y ahí está la respuesta. Sería la D. Sí, muchos decían la D. Bueno, pero ya sabían la respuesta, ¿verdad? Lo más importante es el por qué, chicos. Saber la respuesta correcta es lo de menos. Bien, entonces, sí, es la D. Voy a marcarla otra vez. Listo, voy a leer lo que dicen. Eh, desde donde aparece la D. Bueno, esa D yo se la coloqué fue pues por, sí, para darle un nombre. Bien. Sí, profesor, ¿cómo sabemos que es el coseno? Porque el coseno es el adyacente. ¿Sí? Si yo hubiese hecho seno, el seno es con el opuesto. ¿Sí? El opuesto de 30. Entonces, sí, el opuesto no me sirve. ¿El opuesto cuál sería? El opuesto viene siendo este lado, el lado de la altura. Ese opuesto no me sirve para nada. El opuesto no me sirve. Me sirve es el adyacente. El adyacente viene siendo este. Adyacente. Yo le puse D porque, ¿se acuerdan? Yo le dije que pueden colocarle cualquier inicial para que lo diferencien. ¿Sí? Como para darle una letra y despejarla. ¿Sí? Entonces, se usa coseno por eso, porque el coseno es adyacente entre hipotenusa. La hipotenusa ya la tenemos, que es 4. Entonces uno escribe coseno de 30, que es el ángulo que ya me dieron. ¿Sí? Ese ángulo ya yo lo tengo, ahí ya me lo regalaron. Entonces sería coseno de 30 es igual al adyacente, que sería el que yo le puse la letra D, entre la hipotenusa. Y el resto es despejar. Despejar y... ¿sí? Despejar y reemplazar, porque ahí ya me dicen cuánto es el coseno de 30. Coseno de 30 es raíz de 3 entre 2. Entonces, en vez de escribir coseno de 30, lo que hice fue escribir raíz de 3 entre 2 y multiplicar, simplificar. Yo tengo una pregunta, cuando tengamos triángulos isósceles así como ese, podemos hacer lo que tú hiciste de dividirlo para no tener que usar la ley del seno, la ley del coseno, o también con otros triángulos se puede hacer eso de dividirlo a la mitad. Pues con cualquier triángulo, con cualquier triángulo se puede dividir a la mitad, pero lo que debes asegurarte es de que hay un ángulo de 90 grados, ¿sí? Debes asegurarte de eso, ¿sí? Entonces aquí hay un ángulo de 90 porque, fíjate, es una esquina perfecta, ¿sí? Una esquina perfecta, ¿sí? Una esquina perfecta y pues eso es un ángulo de 90. Si no, si tú no estás segura de eso, no puedes, o sea, no puedes decir que vas a usar trigonometría porque si no hay un ángulo de 90, no puedes usar seno y coseno y tangente. ¿Ok? Entonces, sí, fíjense, el triángulo cuando yo lo parto por la mitad, me queda como una escuadra. ¿Sí? Una escuadra. ¿Cuál es la escuadra? La reglita esa que todos usamos. Aquí está. Eso es una escuadra. Entonces, eso es un triángulo de 90, un triángulo rectángulo. ¿Sí? Porque en la esquina, en esta esquina, aquí hay un triángulo, un ángulo de 90 grados.
Un ángulo de 90 grados. Si yo tengo un ángulo de 90 grados, ahí sí puedo aplicar seno, coseno y tangente. Entonces sí, esto se puede usar para cualquier triángulo, pero siempre debes estar pendiente a eso, que tengas un ángulo de 90. Porque ¿qué tal si yo lo hubiese partido así? Voy a partirlo de una forma diferente. ¿Qué tal si yo lo hubiese partido así? Ahí, obviamente aquí yo no tengo ningún ángulo de 90. Eso es un triángulo. Ahí lo partí, pero ahí yo no tengo ningún ángulo de 90. ¿Sí? Entonces, no puedo aplicar funciones trigonométricas. Siempre tiene que ser un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta si es rectángulo o no? Porque tiene la formita esa de una escuadra. ¿Sí? Porque tiene la forma de una escuadra o porque tiene esa esquina perfecta. Bien. Bueno, ahí algunos preguntan sobre la ley de seno. Claro, todo eso se puede usar, pero no lo hemos dado. Y también, de nuevo, la ley de seno, pues, toca tenerla de memoria. Pero recuerden que depender de la memoria no es algo muy recomendable. ¿Por qué no se multiplicar la raíz cuadrada? Bueno, inténtalo. Dime cuánto da 2 por raíz de 3. ¿Cuánto da hacia el ojo sin calculadora? Sí, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque raíz de 3 tiene infinitas cifras decimales. Entonces, es mejor dejarlo así quietecito y mejor multiplicar el 2, porque el 2 es fácil de multiplicar y de dividir. Entonces, entonces sí, cuando ustedes tengan raíces, eh, es mejor dejarlas así. Y también fíjense en las respuestas, ¿sí? En las respuestas, fíjense que está raíz de 3. Eso quiere decir que tengo que dejarla en raíz de 3 quietecito para que me pueda dar una de las respuestas. Listo, voy a ver qué más preguntas tiene. Bueno, entonces, eso era em, la segunda pregunta. Fíjense que tocaba, es lo mismo, solamente que el IFELES en este caso era una situación diferente y tocaba interpretarlo un poco, ¿sí? Hallar el triángulo, ya no les daban el triángulo así de papayita como arriba, ¿verdad? Aquí les daban el triángulo regalado, pero en otras ocasiones ustedes mismos deben buscarlo. Bueno, ahí pregunta que si tengo una tableta gráfica, sí, claro, obviamente. El dinero que ustedes dan no es para invertirlo y hacer las clases mejores. ¿Qué tal yo escribiendo aquí con el mouse? Sí, de hecho eso era lo que yo hacía, pero me tardaba demasiado y eso impide que ustedes entiendan. Ir escribiendo así con el mouse y súper feo. En cambio así queda un poquito más bonito y avanzamos más rápido. Listo, todo claro. Bueno, sigamos. Si no entendieron esta, pues les recomiendo que revisen la clase de repaso para que sepan por qué es el coseno, cuándo yo uso el coseno, cuándo uso el seno. Todo eso lo expliqué el sábado y por eso es que era muy importante que los que no entienden esto asistan los sábados para repasar, para repetir. Sí, ese fue el acuerdo. Y así fíjense que avanzamos más rápido. Si de pronto no entendieron esta, sigamos y en otro momento revisas eso. Listo. Dice, un cartabón es una plantilla que se utiliza en dibujo técnico y que tiene forma de triángulo, rectángulo, escaleno. Bueno, tiene forma de triángulo, rectángulo. De modo que su hipotenusa mide el doble que el cateto de menor longitud. Eso es muy importante. Y aquí le están dando una condición. Dice que la hipotenusa mide el doble del cateto de menor longitud. Es una cosa que le den sus primas, que le regale una amiga, que le den, Uy, bueno, pero nunca, porque así como usted, alguien está hablando. Bien. Bueno, siempre revisen los micrófonos.
Yo aquí a veces los muteo cuando se les pasa, pero sí, yo a veces ustedes deben estar pendientes. Listo, entonces la hipotenusa es el doble del cateto de menor longitud. ¿Qué significa cateto? Recuerden, cateto es el lado. Eso es lo que significa cateto, el lado. Eso quiere decir que la hipotenusa mide, por ejemplo, 10. Por ejemplo, mide 10. El cateto, o sea, el lado menor, mide 5. O sea, la mitad, porque la hipotenusa es el doble. ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir el enunciado. Si la hipotenusa vale 20, el cateto de menor longitud mide la mitad, o sea, 10. Eso es lo que me quiere decir. ¿Sí? Para los que no entendieron esa parte. Bien, entonces, les dan todo eso. Ahora les dicen, si el cateto más largo del cartabón mide 32 centímetros, o sea, hay un cateto menor y un cateto mayor, o sea, el lado que mide menos y el que mide más, y la hipotenusa. ¿Ok? La hipotenusa es el que mide más, claro, acuérdense, la hipotenusa es el lado más largo, pero sin contar la hipotenusa, hay un cateto largo y un cateto más pequeño. O sea, sin meter la hipotenusa, que ya sabemos que es el más largo de los dos. Bien, entonces, si el cateto más largo mide 32 centímetros, como lo muestra la figura, ¿cuál de las siguientes medidas corresponde al cateto menor? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿la hipotenusa cuál es? La hipotenusa es esta. Esta viene siendo la hipotenusa. Yo le voy a colocar H por la inicial. ¿Ok? Esa es la hipotenusa. Bien. Me están dando cuánto vale el cateto mayor. O sea, este de 32. Entonces, pero me están preguntando cuánto vale el cateto menor. ¿Sí? El cateto menor, pues yo tampoco lo tengo. ¿Ok? Voy a colocarle, por ejemplo, el cateto menor vendría siendo este. Porque si el cateto mayor es este de 32, el menor pues es el otro. Bien, esa X. Entonces aquí toca recordar primero el SOHCAHTOA. Recuerden, siempre que tengan algo con trigonometría, recuerden el SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Ya. Ya para que sepan cuál es el seno, coseno y tangente. ¿Qué pasaría si yo uso el seno? Si yo uso el seno, mucha gente debió hacerlo porque, sí, de pronto por confusión, pero fíjense lo que pasa. Si yo digo seno de 60, porque es el ángulo que me dan, es igual a opuesto, el opuesto mide 32, ¿sí? El opuesto, el que está del otro lado. Fíjense que el ángulo está arriba, entonces, ¿cuál es el opuesto? El opuesto es el que está abajo. ¿Sí? Eso es lo que significa opuesto, que está del otro lado. Entonces sería 32 entre la hipotenusa. La hipotenusa es H. Bien. Entonces ya solamente tengo que despejar la H. ¿Sí? Solamente tengo que despejar la H. ¿Cómo sería el despeje? Bueno, sería la H la voy a pasar al otro lado a multiplicar. ¿Sí? Para que no quede dividiendo, sino que quede arriba. Entonces sería H por seno de 60 igual a 30. El resto queda igual. Lo único que hice fue mover la H. ¿Ok? Y ya para despejar completamente la H, ahora lo que voy a mover es el seno de 60. Fíjense, es como un jueguito, ¿verdad? Aquí ya quedaba más difícil el despeje, pero es lo mismo, era para que ustedes practiquen eso. Porque en matemáticas toca tener muy, pero que muy claro esto del despeje. Entonces sería H es igual a 30 entre seno de 60.
Bien, ya ahora sí me quedó despejado. Ahora sí me quedó despejado, ¿verdad? Ah, bueno, 32, Profe, sí. disculpen. Ahí, que 32. 30. Bien, sí, 32, claro. Gracias. Bien. Bueno, ahí ya me estaban diciendo. Listo. Bueno, ya. Entonces, ¿cuánto vale coseno de 60? Ahí el IFE se los da. El IFE se los da porque el IFE no le importa si tú te sabes cuánto vale eso. El IFE le importa que tú sepas usarlo. Entonces, seno de 60 es, aquí está, raíz de 3 entre 2. Fíjense que el IFE les da toditas, les da todas, pero ustedes deben saber cuál es la que deben usar, cuál es la que más les conviene. Bien, entonces, eso queda, pues, bueno, ahorita lo miramos de otra forma a ver cómo nos queda. Sí. Bueno, entonces sería 32 entre seno de 60. ¿Cuánto es? Seno de 60, ya se lo mostré, es raíz de 3 entre 2. Raíz de 3 entre 2. Bien. Entonces, fíjense que nos quedó así. Esto eh, se puede hacer, sí, esto se puede operar, pero, de nuevo, aquí les quería mostrar la diferencia entre el camino difícil y el camino fácil. Bueno, ya algunos lo vieron, ya algunos se dieron cuenta. Este viene siendo el camino correcto, pero ustedes deben tener en cuenta eso, de que cuál es el camino que más me permite responder bien, pero en menor tiempo. ¿Sí? Aquí yo puedo seguir haciendo. Vamos a hacerlo para que vean y luego para que vean la diferencia entre lo que me gasto y lo que me demoro. Bueno, vamos a seguir así y luego les muestro el camino fácil. Bueno, aquí sí, ya algunos lo dijeron, aquí toca hacer la orejita. Bien. Cuando ustedes tengan esto, un número y abajo una fracción, ¿esto cómo se hace? Bueno, toca aplicar la ley de la orejita. ¿Ok? El 32 como es un número, yo lo tengo que pasar a fracción. ¿Cómo yo escribo 32 en fracción? Colocándolo un 1 abajo. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Cualquier número entre 1 es el mismo número. Solamente aquí me conviene tenerlo en fracción para tener fracción arriba y fracción abajo. ¿Sí? Fracción arriba y fracción abajo. Para poder aplicar la ley de la orejita, la ley del pocillo. ¿Sí? Orejita o también pocillo, porque fíjense, se forma una orejita. Bien, entonces esa es la famosa ley de la orejita. Bien, ¿por qué se hizo la ley de la orejita? Porque esa es la única forma de solucionar esto. ¿Sí? No se puede solucionar de otra forma. Bueno, sí hay, pero son más complejas. Entonces, sí, se tienen que saber eso, la ley de la orejita, para que tengan fracción arriba y fracción abajo. ¿Sí? Para que puedan aplicar la ley de la orejita, porque si no, no se puede aplicar. ¿Sí? Entonces, memorícense eso, como la forma de la orejita. Entonces, ya con eso, ya se lo aprende. Entonces, ya solamente toca multiplicar. Sí, aquí se une, fíjense, se une el 32 con el 2. Entonces sería 32 por 2. Eso es 64. ¿Sí? Entre los de adentro, 1 por raíz de 3. Esa es la ley de la orejita. Si no se la saben, repásenla. ¿Ok? Porque es muy importante que lo sepan. Sí, fracción arriba y fracción abajo para que se pueda aplicar esto. Y ya. ¿Sí? Eso es lo que vale la hipotenusa.
Eso es lo que vale la hipotenusa, H. Entonces, pero a mí no me están pidiendo la hipotenusa, a mí me están pidiendo es el cateto menor. Pero bueno, aquí ya toca seguirnos de lo que dice el enunciado. Dice que la hipotenusa mide el doble. Entonces, si la hipotenusa mide el doble que el cateto menor, entonces el menor es la mitad, ¿verdad? Eso es lo que uno debería saber. Si este es el doble, entonces para yo hallar el otro, que es el cateto, pues es la mitad, porque la hipotenusa es el doble. Entonces, para hallar el cateto, divido la hipotenusa entre 2. Entonces vamos a hacerlo aquí. Sería 64 entre raíz de 3. Lo voy a dividir, todo eso lo voy a dividir entre 2. ¿Sí? Entonces fíjense que yo le coloco estas rayitas a los lados para separar como la división principal. Sí, eso es algo que ayuda mucho a ubicarse. Entonces, ahora de nuevo toca aplicar la orejita porque fíjense que tengo fracción arriba. Esto es una fracción. Entonces, y abajo tengo un número, pero eso yo lo puedo escribir como fracción. ¿Cómo lo escribo como fracción? Lo mismo, colocándolo en uno abajo. Ya, así se convierte en fracción. Cualquier número entre 1 es el mismo número. O sea, 32 entre 1 es igual a 32, lo mismo. 60 entre 1 es el mismo número, 60. Es lo mismo. Solamente que aquí me conviene tenerlo en fracción para tener fracción arriba y fracción abajo, para poder aplicar la ley de la orejita. Sí, la ley del pocillo. Bien, entonces le coloco un abajo y ya. ¿Sí? Entonces, aquí voy a aplicar la orejita otra vez. Sería 64 por 1, eso es 64, entre raíz de 3 por 2. Pero obviamente raíz de 3 por 2, eso no se puede hacer al simple vista, entonces. Queda indicado, queda pues igual, se deja indicada la multiplicación, 2 por raíz de 3, ya. Entonces, aquí lo que se puede hacer es simplificar. El 64 entre 2, eso es 32. Sí, como mitad arriba y mitad abajo. Mitad de 64, 32. Y abajo queda el raíz de 3. Ya. Entonces, aquí es, así me quedó. Entonces, fíjense, todo lo que me tocó hacer para llegar a la respuesta correcta. Sí, algunos ya están diciendo mucho tiempo perdido, ¿sí? Y tienen toda la razón, tienen toda la razón, ¿sí? Entonces, por eso es que de aquí al IFES tenemos que ganar esa habilidad de escoger el camino más rápido y correcto, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer la diferencia. Aquí al ladito vamos a hacerlo, pero ¿qué pasa si yo lo hubiese hecho no con seno, sino con tangente? Con tangente, ¿cómo hubiese sido? Bueno, voy a mejor aquí al ladito, para no irnos tan lejos. Bueno, sería tangente de 60 es igual a opuesto, recuerden el SOHCAHTOA, opuesto que es 32, entre el adyacente que es la X, el que ya me están pidiendo de una directamente. ¿Sí? Que la X es el adyacente, el que está al lado. Y ya, se despeja. La X pasa al otro lado, queda entonces X por tangente de 60 igual a 32. Y ya para despejar completamente la X, se pasa al otro lado la tangente. Queda X es igual a 32 entre tangente de 60.
¿sí? Está multiplicando, pasa a dividir. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Sí, eso es algo que tienen que saberse, ¿bien? Entonces, ya, ¿cuánto vale tangente de 60? Ahí se los dan. Tangente de 60 es raíz de 3. Entonces, fíjense cuánto quedaría, cómo quedaría. Quedaría que x es igual a 32 entre raíz de 3, porque tangente de 60 es raíz de 3. Y ya, nos dio rapidito. ¿Ok? Entonces, mucho más rápido. ¿Sí? Nos dio igual. ¿Ok? Nos dio igual. Pero, eh, fíjense la diferencia es muy notoria. ¿Por qué es importante saber esto, chicos? ¿Por qué es importante saber esta diferencia? Porque uno puede saber mucho, por eso es que saber mucho puede ser contraproducente. Yo sé mucha matemática, entonces fíjense todo lo que yo sé. Yo me sé la ley de la orejita, yo sé simplificar, yo sé dividir, yo sé multiplicar todo esto, yo sé despejar, pero saber todo eso lo que me hace es demorarme más. ¿Sí? Entonces, como yo sé tanto, yo sé que este es el camino correcto. Yo sé, yo estoy seguro porque yo me sé todo eso. Pero también no solamente toca saber, también toca estar entrenados para escoger el mejor camino. Entonces, fíjense, aquí el IFE les da todo para que ustedes escojan el camino que quieran. Entonces, sí, cada minuto cuenta, tal cual. Así como el Kahoot. ¿Sí? La persona que se puso a sacar seno de pronto no le dio tiempo de hacer esto el día del torneo. Sí. Entonces, claro, es una diferencia de tiempo muy grande. Bueno, voy a leer sus preguntas. Estamos diciendo que calculadora, pero la calculadora no se puede llegar, el IFE no se puede llevar calculadora. Te ven con eso y te multan por 5 años. Lo mismo con el celular. Bien. A ver qué dicen. Solo si no tienen la hipotenusa. No, de nuevo. Esto es, ustedes mismos deben recordar el SOHCAHTOA y dependiendo de lo que les den, usan la tangente o no. Por eso es que, sí, toca practicar, chicos, toca practicar mucho. Bien. Para los que no me están entendiendo o no saben por qué escogí tangente o por qué el coseno, les voy a dejar aquí unos ejercicios de tarea. Sí, para que lo hagan cuando puedan. Se los voy a escribir aquí mismo. Le toman captura o foto y lo realizan cuando puedan. ¿Sí? Para los que les hace falta práctica con esto. ¿Sí? Se los voy a dejar aquí para, sí, ayudarnos con eso y que no nos podemos detener mucho. Entonces, 30 aquí uno, y te piden este. Bien. A ver otro. Lo voy a dibujar aquí rapidito y ustedes le toman captura. Sí, entonces, aquí 3 y te piden este. Bien, bien. Y aquí de pronto este sí, de 20. Bueno, voy a dejárselo mejor con ángulos notables. De 45. Uy, un momentico para... Sí, esto es para ayudar a los que sí, necesitan un poco más de práctica con esto de funciones trigonométricas. Aquí 45. Y este de 60. Y tienen, no sé, este de 2.
y les piden este. Listo, tómenle captura y lo realizan cuando ustedes puedan para que practiquen. Sí, esto es de práctica, esto es de mucha práctica. Si ustedes no practicaron esto en décimo, es muy normal que estén teniendo problemas para seguirme ritmo. Sí, entonces, como pista, siempre recuerden el SOHCAHTOA. Ya con eso resuelven todo eso. SOHCAHTOA. Ya con eso resuelven cualquier triángulo. Bien, bueno, ahí mencionan circunferencia unitaria. No sé hasta qué punto eso sea bueno. Pero sí, eso también lo vamos a tocar. Eso también les voy a hablar sobre esa circunferencia que es importante. Pero por el momento hagan eso. Listo, y les doy un minuto para que lo copien o para que le tomen captura ahí y seguimos. Y también para que se guíen mejor, si de pronto no saben cómo se hace o no tienen idea, revisen la grabación del sábado, que fue de repaso. Profe, nos pondrá un cuadro de cuánto es seno de 45 coseno de... Eso está en internet. Eso está en internet. Bien, entonces, sí. Eso, todo eso tienen sus valores. Obviamente no es necesario sabérselos de memoria porque el IFE siempre se los va a dar. ¿Sí? Entonces, sí, fíjense, aquí siempre se los dan. Entonces, sí, eso no es lo importante. Listo, bueno, sigamos. Si no hay dudas, voy a seguir y vamos revisando. Bien, aquí un momentico. Bueno, esta preguntita se las coloqué porque es de análisis. Aunque esto no es de ningún tema, es importante que se entrenen para esto, para leer comprensivamente la matemática. Leer la matemática no es lo mismo que leer las otras materias. Por eso es que de pronto se sorprendieron, porque yo les dije que les iba a preguntar solamente sobre los temas que les había dado. Pero esto es algo que siempre toca entrenar, siempre toca practicar la lectura. Bien, bueno, aquí vamos a leer esto. Dice, la gráfica muestra datos de 4 tecnologías para producir cierto tipo de motor en una compañía. Ahí están las gráficas. Cada tecnología se representa en la gráfica por una letra, V, W, Y, Z, y por un campo cerrado. Un punto del centro del campo corresponde a un tipo de tecnología de producción. Indica que es posible construir un motor con el costo y el rendimiento especificados con esa tecnología. Por ejemplo, con la tecnología V es posible construir un motor cuyo costo sea $2.000 y tenga rendimiento de 300 caballos de fuerza. O sea, ¿eso qué quiere decir? Para los que de pronto no entendieron eso lo que quiere decir es que para producir de pronto un motor que cueste 2.000, sí, esto tiene que ver un poquito con funciones. Estas son como funciones a trozos, sí, está partida a trozos, más o menos. Entonces, para producir un motor de 2.000, yo voy a ver en qué zona cae. Fíjense que cae es en el de V, en la zona del V. Entonces, los motores de 2.000 se pueden hacer es con la tecnología esta, la V. Un motor, por ejemplo, ya no de 2.000, sino de 8.000, fíjense que se puede hacer miren, si nosotros miramos en dónde cae en la zona de Y, entonces puede ser con cualquiera, puede ser con la tecnología de Y, ¿sí? Porque es la única que está en ese rango de precio. Una pregunta, Dime. y en el caso de que fuera, por decirlo, 5.000, Bueno, eso es lo que van a preguntar. Aquí, bueno, aquí preguntan algo parecido. Dice, si se sabe que el costo del motor es $6.500, ¿es posible que el motor sea de cualquiera de las tecnologías?
Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a buscar el 5500 y vamos a ver en dónde cae. 5500 estaría como por aquí, ¿verdad? Ese es muy Entre, genial. entre 6000 y 7000. Entonces, vamos a ver en dónde cae. Fíjense que cae en la zona del W, ¿sí? Está en la zona del W y también está en la zona del Y. Entonces, puede ser cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque está en ambas. Está en ambas, entonces. Ya, eso era todo. ¿Sí? Eso era todo lo que tocaba hacer, analizar. Entonces, sí, es YW. Fíjense que esto no era de ningún tema, no era nada del otro mundo, solamente tocaba leer bien y casualmente esto es lo que más fallan los estudiantes. Entonces, es por eso. Joel, pero es el costo de producción, seguro lo venderán al mismo precio el Y. Bueno, ahí están asumiendo cosas que no me lo dicen, pero sí, síganse de lo que les diga el texto. Si ahí no les dice que lo venden más caro, pues ya esas son cosas que ustedes asumen. Bien. ¿Alguna duda sobre eso? Bueno, no creo, pero siempre es bueno preguntar. No entiendo eso. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué no entendiste, Derly? O sea, solamente nos están pidiendo por uno que cueste 6500. Entonces, nosotros buscamos el 6500 y vemos en qué zona cae. ¿Sí? Cae en el YW. ¿Sí? Tal cual. Si nos dijeran, por ejemplo, uno de 3000, vamos a ver, vamos a ver la línea. Sí, el 3000 está aquí. Entonces, vamos a ver en qué zonas está el 3000 o en qué zona qué zona cae. ¿Sí? Fíjense que el 3000 está en la zona del B y en la zona del Z. O sea que se puede con el V y con el Z. Ya. Bueno, sí, si uno no está, sí, de pronto. Por eso se los coloqué, porque de pronto algunos estaba eso. Bien. Sebas, muestra la pregunta. Ah, bueno, ya la mostré. Listo. Bueno, bueno, perdón, Sebas, era para el chat público. Ah, bueno, no entendí eso. Listo, sigamos. Esto era mera lectura, no era nada más. ¿Ok? Entonces, ya, esto era todo. Bueno, ya antes de pasar a biología, quiero que me digan si todo quedó claro o si hay alguna persona que no entendió para recomendarle algo. Ya no para repetir, ya repetir nos atrasaría. Es solamente para recomendarle algo o darle algún consejo a los que no están entendiendo. Listo, y ayúdenme a confirmar y seguimos si todo está claro. Bueno, ahí la mayoría entiende. Bueno, una página o algo. Bueno, páginas como tal, em, sí, hay muchas, pero bueno, tengo dificultad es con el de seno y coseno, pero ya veré las repeticiones. Bien. Bueno, voy a aprovechar para recomendarle algo para todos, para que estudien por su cuenta, obviamente. Estudiando 1 hora y media conmigo ayuda mucho porque yo les voy explicando todo, no tienen que buscar en internet muchas cosas. Ya solamente en el caso que no me estén entendiendo con las repeticiones. Pero si ustedes en serio quieren asegurar su beca, si en serio quieren asegurarse un +400, deben estudiar por cuenta propia. ¿Sí? Esa es la única. Aunque estén pagando medio millón en Preinfest, aún así
deben estudiar por su cuenta, o sea, practicar todo lo que ven aquí conmigo. Entonces les voy a recomendar algo para que lo practiquen. Un minutico. Bueno, lo que les voy a recomendar es lo siguiente. Ya a ustedes les mandé un montón de simulacros, un montón de pruebas, lo que yo les digo, el material piloto, ¿verdad? Bueno, material de estudio. Ese material de estudio son un montón de simulacros, un montón de pruebas que ustedes pueden aprovechar. Todo eso es para ustedes. ¿Ok? Entonces, eh, para que ustedes practiquen, bueno, ahí dicen, ¿por qué no les pongo un ejercicio para practicar? Porque es que para practicar, ustedes deben es buscar pruebas, preguntas ITFES. Un ejercicio así, eso no les va a ayudar demasiado. Lo que sí les va a ayudar a practicar la lectura, el análisis, es metiéndose a uno de estos simulacros. Por ejemplo, voy a darle en cualquier carpeta, en cualquiera. Por ejemplo, aquí bancos de preguntas. Y aquí, por ejemplo, matemáticas, si quiero mejorar matemáticas. Y fíjense el montón de simulacros que hay. Y lo más importante, bueno, no lo más importante, pero sí algo que ayuda es que aquí están las respuestas. Y si ustedes no aprovechan eso, ya es porque, sí, porque no quieren. ¿Sí? Entonces, aquí están las respuestas. Si ustedes van a hacer el primerito, saber, meta saber 2013, lo hacen y aquí están las respuestas. Aquí están. ¿Sí? Profe, entonces uno cómo busca en sí, como en Google o como... Ah, por en Google, en Google ya queda un poco más difícil, pero ustedes Bueno, busquen. entonces ahí, Bueno, aquí para encontrar esto, yo se los paso, yo se lo he pasado a todos. Los que no lo tengan, pues escríbanse y escríbanme y yo se los paso. Sí, no lo mando por el grupo porque son muchos links, entonces, para sí. Los que no lo tengan, solamente escríbeme, mándenme un mensaje y yo se los paso con todo el gusto. Sí. Repito, los que no tengan este montón de simulacros, escríbanme y yo se los paso. Todo esto, pruebas ITFES, bancos de preguntas, compilado ITFES, ejes temáticos, todo eso, yo se los paso. Bien, entonces eso es lo que yo les recomiendo. ¿Sí? Que cojan una de esos simulacros y practiquen de ahí mismo. Mande el link de la carpeta en general, ¿no? Porque son varias carpetas. Entonces, y como son de varios destinos, no me deja unirlas todas. Entonces, sí, escríbanme eso y yo se los mando todos. No hay ningún problema. Una pregunta. Dígame. Yo tengo varios simulacros que he realizado de estos de Abel Mendoza. Tengo unos Ajá. de materia, los últimos que realicé, que yo te mandé el resultado, no sé si te acordarás del 311, pero bueno, el punto es que si yo quiero estudiar con esos simulacros, ¿cómo podría saber si estoy equivocado en una respuesta o no? ¿Existe alguna plataforma o me toca buscar el tema en Google o algo así? Ah, no. Sí, claro, para que tú puedas asegurar la respuesta ya toca que investigues, que busques el tema. Sí, no hay de otra. Sí, obviamente, aquí yo se las voy explicando, por eso es que conmigo avanzas más rápido, pero es importante que ustedes estudien por su cuenta, ¿ok? Obviamente, aquí conmigo yo les voy explicando de una, no tienen que buscar nada, pero cuando ustedes estudian por su cuenta, sí toca buscar en internet todo lo que no sepan. Sí, no, no hay de otra, ¿bien? Claro, si la pregunta era, por ejemplo, de trigonometría, toca buscar trigonometría y con eso ya miras el porqué. Pero sí, es importante que ustedes hagan ese esfuerzo. Sí, obviamente, no solamente tener la respuesta, sino también analizar por qué es esa la respuesta. ¿Sí? Siempre buscar el porqué. Bueno, ya nos quedan 10 minutos, pero bueno, al menos terminamos lo de matemáticas. Bueno, ya lo que queda, vamos a terminar la de biología, que es súper fácil.
Bien. Dice, el esquema muestra el proceso de síntesis de una proteína llamada insulina en la célula del páncreas. Fíjese que es un dibujo muy parecido al que habíamos visto en la clase de naturales, de biología. Si me prestaron atención, si se concentraron al 100%, debieron responderla sin problema. Entonces dice, con base en la información anterior, ¿por qué el ARN mensajero permite la formación de proteína insulina? Sí, entonces, ¿por qué el ARN sirve para la creación de proteína? Bueno, Sebastián, una pregunta. sí, dime. La última parte de la que siempre la damos de inglés. ¿Vamos a seguir explicando esto o vamos a ver inglés? Ah, pues no sé, si lo que ustedes quieran. Pero si no terminamos, ya nos tocaría la próxima clase, pero sí. Entonces, es mejor terminar esto ahora y ya la mañana seguimos con inglés. Sí. Pues claro, a veces toca sacrificar el inglés para poder terminar esto, para ya poder seguir con los demás temas y avanzar más rápido. Entonces, sí, el inglés siempre lo vamos a dar, pero a veces toca darle prioridad a esto. Bien, pero sí, vamos a seguir dando inglés. Pero hoy vamos a terminar esto para ya salir de esto. Bueno, como les decía, ¿por qué el ARN mensajero permite la formación de insulina? Bueno, recuerden lo que les había dicho. El ARN mensajero, ¿dónde está? Aquí lo tienen. Sí. Entonces, recuerden, aquí voy a ir lento porque mucha gente no lo entendió, pero igual yo lo repetí el día de la, sí, de repaso del sábado. El ARN mensajero es el que transporta, ¿sí? ¿Quién es el que transportaba las cartas? El cartero, o sea, ese era el mensajero, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hay? Ahora hay es Messenger, ¿verdad? Messenger significa mensajero. ¿Qué es lo que hace Messenger? Messenger lo que hace es enviar mensajes, tal cual. ¿Sí? No hay nada, no hay más explicaciones. ¿Ok? Entonces, el ARN mensajero lo que hace es transportar. Aquí se lo voy a copiar. ARN mensajero, ahí con una M, transporta, transporta algo. ¿Qué es lo que transporta? Transporta el ADN, el ADN copiado. Acuérdense que al ADN se le hace una fotocopia, ¿recuerdan? En la transcripción es transcribir, ¿sí? Escribir lo mismo para tener dos copias. ¿Ok? ¿Y quién se encarga de transportar esa copia? El mensajero, el ARN mensajero. Es el que transporta la copia. ¿Sí? Entonces, esa es la función del ARN mensajero, transportar el ADN que se copió. ¿Sí? ¿Y a dónde va eso? Esa copia se va al ribosoma. Aquí está. Sí, en la flechita va al ribosoma. En el ribosoma se hacen las proteínas. ¿Sí? ¿Cómo se hacen las proteínas? Bueno, sin complicarnos tanto, ¿sí? Que eso es un error. El ribosoma lo que hace es, aquí lo voy a poner, se crean las proteínas en el ribosoma, se hacen las proteínas. ¿Con qué? ¿Con qué? Con el ADN copiado, ¿sí? Con el ADN copiado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el ARN mensajero.
transporta la copia hasta el ribosoma, que es donde se va a usar esa copia. ¿Ok? Entonces, eso es. Bien. La respuesta sería, claro, la C, porque, porque copia y transporta la información del ADN para producir proteínas. ¿Sí? Tal cual. Sí. El ARN mensajero, sí, también es el que hace el proceso se llama transcripción, pero el ARN mensajero también es el que copia y transporta. La palabrita clave era esa, transporta. ¿Sí? Transporta como un mensajero. ¿Sí? Hacia el ribosoma, que es donde se hace la proteína. Bien. Algunos dicen la B. La B dice, porque elabora los ribosomas necesarios. No, no, el ARN no elabora ribosomas. Los ribosomas se hacen de otra forma. ¿Bien? Aquí solamente el ARN lo único que hace es transportar, no hace más nada. ¿Sí? Transportar en la copia hasta el ribosoma, que es donde se producen las proteínas. Sí, así de fácil. Bueno, creo que ahí están peleando en el chat. Bueno, el profesor es muy AC. Bueno, no sé qué significa eso. Sí, Kahoot era para entender cómo funciona el torneo, pero también vamos a seguir haciéndolo, no se preocupen. Listo, entonces cuando toque darle prioridad a esto, le vamos a dar prioridad a esto, porque si no, entonces, ¿cuándo lo vamos a terminar? Listo, vamos a terminar las últimas que ya son de mera altura y nos vamos a dormir contentos. Iba a escribir activo porque si usted no duerme, todo es esfuerzo, chicos. Todo es esfuerzo. Bien. Yo duermo poquito, pero es porque me gusta hacer esto. Me gusta ayudarlos, subirle la grabación, hacerles el Kahoot, preparar la clase, hacerles la encuesta. Cuando uno ama lo que hace, se le olvida hasta dormir. Si a ustedes les gusta el conocimiento, si ustedes en verdad quieren sacarse un buen puntaje, también van a dejar de dormir por estudiar, que fue lo que yo hacía. Cuando toca, toca. Y en la universidad más. Bueno, terminemos. Ya en los últimos 2 minutos. Dice, la tabla muestra algunos de los mecanismos de transporte celular. Ahí está todo eso, pero yo no lo voy a leer porque es una pérdida del tiempo. Dice, el colesterol es insoluble en agua, por lo cual en la sangre se encuentra unido a proteínas formando una macromolécula. Una macromolécula es una molécula grande. ¿Sí? Macro viene de grande y molécula, pues, molécula, una molécula muy grande. ¿Sí? Entonces, denominada LDL. O sea, ese es el nombre. Aquí no es necesario ser químicos puros, ser biólogos de profesión para saber qué es eso, porque en realidad no nos importa. Bien. Luego dice que es de un tamaño mucho mayor que los iones y canales iónicos presentes en la célula, o sea que es más grande que los átomos sencillos. Ustedes saben que los átomos son muy, muy pequeños. Entonces, esta macromolécula es más grande que los átomos. Eso es lo que quiere decir eso. Con base en la información anterior, ¿cuál mecanismo de transporte usa la célula para ingresar la molécula esa de LDL? Bueno, esa no me alcanzó el tiempo. Bueno, toca también mejorar eso. Por eso es que el torneo es muy importante para que mejoren el tiempo. Bueno, ya nosotros sabemos que la ósmosis es solamente para agua. Ósmosis es solamente para agua. Ya eso lo habíamos dicho en la clase pasada. Si me prestaron atención, la descartaban de una, sin siquiera leer.
Bueno, difusión facilitada. Esto es transporte de sustancias a favor del gradiente de concentración a través de los poros de la membrana. Estos poros pueden ser canales iónicos. Canales iónicos, o sea, que son caminos que se transportan átomos. Entonces, o sea que esto es solamente para átomos. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice. Canales iónicos. Canales iónicos quiere decir que son caminos exclusivos para átomos. Para átomos. Entonces, esa no es porque la sustancia que yo tengo en el enunciado es una macromolécula, o sea, más grande que todos los átomos. Bien, entonces no puede ser esa porque esta es para, sí, como un camino exclusivo para átomos. Bien. Lo mismo que la siguiente también dice canales iónicos, o sea que también es exclusivo para átomos, así como las vías que son para bicicletas, las ciclorrutas. La célula tiene más o menos eso, la célula tiene por donde transitan los átomos, por donde transita el agua, por donde entran las macromoléculas, todo eso está separado, así como las carreteras, lo mismo. Entonces, esto, como nos están diciendo que es de canales iónicos, también es solamente para átomos, o sea, para iones. Bueno, para los que no sepan, para que no se me confundan, un ion es un átomo, ya. Un átomo que está cargado eléctricamente, pero es un átomo. Bien, eso quiere decir que el transporte activo no nos sirve. No nos sirve porque esta es una macromolécula, o sea, más grande que los átomos, entonces no me sirve. Y ya, me quedó la última, endocitosis, que es, si uno la lee, es la que concuerda, porque dice mecanismo para ingresar grandes moléculas, o sea, macromoléculas. Es lo mismo. Fíjense, me están hablando de lo mismo, solamente que en diferentes palabras. Y ya, sí, sería endocitosis. Fíjense que es mera lectura y también manejo del tiempo. ¿Sí? Si ustedes no están entrenados para leer y de una entender, van a tener problemas. Entonces, con estos torneos entrenan esa parte del tiempo, la lectura, la velocidad, la presión. Entonces, por nada del mundo se pierdan esos torneos. Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? Si no me entendieron, pues ya saben que toca leer bien, toca leer muy, pero que muy bien. O sea, mejorar más la lectura. ¿Cómo se mejora la lectura? Leyendo. Todos los profesores vamos a estar de acuerdo con eso. Para yo mejorar la lectura, tengo que leer. Para yo mejorar el inglés, tengo que practicar inglés. Y así. Entonces, fíjense que es una pregunta que yo no le expliqué. Bueno, sí, esto es del tema que yo les había dicho un poco de transporte celular. Nosotros vimos una pregunta sobre eso. Entonces, fíjense que me hablaban de lo mismo. Ósmosis, difusión, transporte activo. Era lo mismo. El mismo cuadrito, la misma información. Solamente que en una situación diferente. Y eso es lo que pasa en el INFES. Obviamente, esta pregunta no es muy probable que te aparezca. Es probable, pero no tan probable. Pero lo que sí es probable es que te pregunten este tema. Entonces, por eso es que es muy, pero que muy importante que estén atentos al porqué, a la explicación. Bueno, ya nos pasamos, pero sí, ya lo que queda es poco. Bueno, esta pregunta me gusta demasiado porque así es el ICFES. ¿Qué es lo que tienen esto en común? Que todos son acuáticos. Yo no sé por qué aquí hubo gente que se equivocó. De pronto por la presión, por el tiempo, ¿sí? O porque se confiaron. ¿Sí? Y eso pasa el día de la prueba de ICFES, ¿sí? Las preguntas estas que así que son muy fáciles, la gente se equivoca.
no se confíen porque les puede pasar a ustedes. ¿Sí? Entonces, por eso se las puse, quería ver si alguien se equivocaba y sí, ya quedó demostrado que sí, hay gente que se equivoca con esto. De pronto no porque no sepan, no porque sean brutas, es más porque por el tiempo, la presión que les puse y así. Entonces, los que se equivocaron ya saben que toca leer más cuidadosamente y manejar malas esos nervios. Listo, sigamos. Ya la última, para irnos a dormir contentos. Bien. Uy, mega más usted, pensé que no estaba grabando. Bien, sí, sí está grabando. Bueno, dice, un grupo de investigadores quería determinar la efectividad de 4 insecticidas para controlar la plaga de cucarachas de cucarachas. Separaron a 500 cucarachas en grupos de a 100. Cada grupo fue encerrado en una caja de vidrio con una insecticida diferente y los resultados se muestran en la tabla. Sí. Entonces, yo no voy a leer esto, no lo voy a leer. Los que leyeron esto perdieron un tiempo, perdieron varios segundos. Entonces, miren lo que dice la pregunta. Con estos resultados, los investigadores concluyeron el insecticida 4 es el más efectivo. Es el más efectivo. Uy, ¿qué está pasando? Se está borrando. Ya. Bueno, el insecticida 4 es el más efectivo. ¿Ok? Con base en la información anterior, la conclusión de los investigadores es válida. Bueno. Estrategia. Estrategia. Aquí hay una estrategia importante. Uy. Bueno. Estrategia importante. Cuando yo tenga una pregunta así de sí o no, ¿sí? De sí o no, ¿qué es lo que yo hago para ahorrar tiempo? Primero veo si es sí o es no. ¿Sí? Entonces, estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Cuando yo tengo una pregunta así de sí o no, la estrategia sería decir primero, decir primero si es sí o no, o no. Uy, bien. Entonces, esa sería la estrategia. Primero, ver si es sí o es no. Entonces, ¿para qué? Porque si ya yo digo, por ejemplo, que es sí, si yo hago el análisis y me da que sí, ya yo tacho automáticamente las que me digan no, sin leerlas completamente. Si ya empiezan mal, ya toda la pregunta está mala. Entonces, practiquen esa estrategia cuando tengan preguntas de sí o no para que se ahorren un tiempo. Bueno, vamos a ver si es válido o no es válido decir que el 4 fue el más efectivo. Ahora sí vamos a leer. Ahora sí. Miren lo que dice. La caja 1, aquí le dan la porcentaje de efectividad. Bueno, porcentaje de cucarachas sobrevivientes. Lean bien. No las que murieron, sino las que sobrevivieron aplicando cada insecticida. Entonces, con la caja 1 sobrevivieron el 90%, o sea que se murió solamente el 10%. ¿Sí? Eso quiere decir que este es el menos efectivo. Dice la caja 2, el insecticida 2 tuvo el 80% sobrevivió. En el 3, el 70% sobrevivió. En el 4, el 50% sobrevivió. O sea, la mitad murió y la mitad sobrevivió. ¿Ok? Y sin el insecticida también sobrevive la mitad. Entonces, fíjense que el 4, el insecticida 4,
Es lo mismo, o sea, me da el mismo efecto que si no tuviese insecticida, ¿sí? Y ellos están diciendo que el 4 es el más efectivo. Eso es incorrecto, ¿sí? Eso es incorrecto porque si fuese el más efectivo, eso quiere decir que es el que más mata, ¿sí? El que menos sobrevivientes deja, el que más kills hace, el que más mata. Y aquí fíjense que me da lo mismo si yo tengo insecticida 4 o si lo tengo sin insecticida. O sea, es lo mismo, matan lo mismo. Eso quiere decir que el 4 no es el más efectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es el que más mata. ¿Por qué? Porque, bueno, más que todo porque hay otro que tiene el mismo porcentaje de supervivientes. Eso quiere decir que no es el más efectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ese fuese el más efectivo, entonces sin insecticida también fuese el más efectivo, ¿sí? Para yo decir que es el más efectivo, eso quiere decir que es el que más mata de todos. Y no, este no es el que más mata, porque sin insecticida, fíjense que mata lo mismo. Eso quiere decir que no es el más efectivo, ¿sí? Sería el 4 y sin insecticida son los más efectivos, porque tienen el mismo porcentaje, ya eso es diferente, ¿ok? Entonces, para esta grasa yo mejor lo dejo sin insecticida, porque fíjense que me va a dar el mismo efecto. Entonces, la afirmación es inválida. No es válida, entonces. Como ya sabemos que es no, tachamos las que dicen que sí. Y ni siquiera perdimos tiempo leyéndolas. Ya se nos fueron dos. Rapidito. Bien. Entonces, ya. Solamente ya responder con dos es mucho más fácil que responder entre cuatro. Por eso es que esta estrategia es muy útil. Entonces, miramos la que dice la A. Dice, no, porque con los 3 insecticidas murieron más cucarachas. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto porque con los otros insecticidas murieron menos. Acuérdense que este es el porcentaje, pero de las que sobrevivieron, ¿sí? Si aquí sobrevivieron 90, eso quiere decir que murieron el 10%. O sea, murieron. Aquí en la que dice 80 murieron pues el 20%. Y en la de 60 pues murieron el 30%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas fueron las que sobrevivieron. El que no leyó bien, pues marca la A. ¿Sí? Porque piensa bueno, aquí dice 90, entonces este fue el que más mató. Ese fue el más efectivo. Y no, ese fue el que más cucarachas dejó vivas. Ese quiere decir que es el menos efectivo. Y ya, nos quedó la C. Pero igual analicémosla para estar seguros. Dice la C, no, porque un mismo porcentaje muere sin insecticida. Eso es correcto, eso es lo mismo que me dice la tabla. Eso quiere decir que sí es. Y ya, listo chicos. Bueno, el que más mata es el tiempo. Bien. Entonces, todas estas estrategias toca aplicarlas. Si ustedes el día del ITFES van, bueno, yo no apliqué ninguna estrategia, pero Sebastián me dijo que eso servía. No, el día del ITFES no es para ponerse a probar estrategias, ponerse a probar cosas nuevas. El día del ITFES ya es para simplemente ya practicar lo que ya han visto. Bueno, la A. ¿Por qué no? Porque la A dice, porque con los otros 3 murieron más cucarachas. Eso es incorrecto porque, fíjate, esto dice el porcentaje de cucarachas sobrevivientes, o sea, las que vivieron. Entonces, si aquí sobrevivió el 90%, ¿cuántos murieron?
pues lo que hace falta para llegar a 100. La probabilidad, bueno, el porcentaje siempre va hasta 100. Fíjate, acuérdate de eso. Entonces, las que murieron vienen siendo el resto, el 10%. Las que murieron. Abajo, como sobrevivieron 80%, entonces murió el 20%. Y en estas, ¿cuántas murieron? Pues, como sobrevivieron 50, entonces murieron 50, ¿sí? 50 y 50. Lo mismo acá. Entonces, fíjense que en las otras tres, en el 1, el 2, el 3, murieron menos, no murieron más, murieron menos. Sí, esa es una cosa, sí, una cuestión de lectura. Listo, chicos, entonces, eso es todo. Ya para terminar, les quiero decir que esta estrategia también funciona cuando yo tengo incorrecto, incorrecto, correcto, ¿sí? O falso, verdadero. Bien. Cuando yo tenga sí o no, incorrecto, correcto, falso, verdadero, ahí puedo usar esta estrategia. Y a Life le gusta mucho preguntar preguntas así. ¿Sí? Porque con esta se ve qué tan buenos son leyendo y qué tan buenos son argumentando. Entonces, uno primero dice si es correcto o incorrecto, o si es falso o verdadero, y tachamos las que digan lo contrario. ¿Sí? Se tachan las que digan lo contrario. Y ya. Eso es todo, chicos. Ya lo que voy a hacer ahora es pasarles este documento. Sí, este documento ya con la explicación, con... Bueno, voy a borrar esto. Este, este procedimiento súper largo e innecesario lo voy a borrar porque para que no se me confundan. Para que no vean, eso solamente era para que ustedes vean la diferencia y para que vean que a veces saber mucho no es lo mejor. Lo mejor es estar entrenados para responder rápido y correctamente. Porque mucha gente se confía y dice, no, yo me sé todo eso de memoria. Pero se van por el camino ese. Entonces, de aquí en este mes vamos a estar practicando eso, el camino más directo. Directo y correcto, para correr tiempo. Bien, entonces ahí les quería hacer el ejemplo de las dos formas. Y listo, eso es todo. Que tengan una buena noche, que descansen. Sí, yo sé que esto es un gran esfuerzo mío y también de ustedes, pero vale mucho la pena. Si ustedes ya practican por su cuenta, así van a asegurar su beca. Bien, estudiando aquí conmigo y estudiando por su cuenta. Bien, practicando todo esto que yo les digo. Y ya, eso sería todo.